Bueno, estamos acá en el aire, estamos escuchando acá un tema y tenemos acá nuestra entrevista tan esperada y realmente agradecidos porque nos está atendiendo en este momento, que están en plena sesión, por empezar la sesión. Tenemos acá a Rodolfo Tailade, él actualmente es diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, ex inspector general de la IGJ, ex concejal de Malvinas Argentinas, ex miembro del Consejo de la Magistratura y es abogado penalista. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por estar acá y darnos la entrevista en este momento. No, buen día y para nada, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo estás viviendo este día con esta sesión se te va a tratar la modificación al régimen de impuesto a las ganancias? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué importancia tiene esto para los trabajadores? Bueno, es un día que probablemente sea de los más importantes del año para el salario del laburante argentino, porque vamos a terminar por lo menos con una parte de una injusticia muy grande, que es que el trabajador pague el que se llama el denominado impuesto a las ganancias. Claro. En un momento, digamos, del país y del mundo, del país por la crisis económica y social que dejó el macrismo, y el mundo por la pandemia, en donde no hay demasiadas oportunidades para las buenas noticias. Y bueno, este año va a ser también un año muy difícil, creo que mucho mejor que el año pasado, pero va a ser un año muy difícil, así que este tipo de medidas que alivian el bolsillo del trabajador, que le permiten disponer de un manguito más para algún gusto de la familia, para, qué sé yo, para comprarle algo a sus hijos, la verdad que me parece que va a venir muy bien, ¿no? En una época en donde estamos todos muy angustiados, muy afectados por qué sé yo, por la cuarentena, por estar encerrados, porque no tenemos una vida normal. Entonces, bueno, hacia eso se le agrega la situación tan difícil en términos económicos que nos dejó el macrismo, a la que nos también llevó. Bueno, es una gran noticia que hoy avancemos con una parte, los trabajadores. Ojalá que esto sirva para empezar a pensar realmente lo de fondo, que es un sistema de impuestos en Argentina que, digamos, que sea más justo, ¿no? Que los que tengan más paguen más y los que tengan menos paguen de acuerdo a su capacidad. Sí, la verdad que es muy importante y ojalá que que hoy esto se pueda aprobar, porque es importante justamente para esto, para la pérdida de ingresos, para aliviar un poco, ¿no? Si bien en la situación hay muchos trabajadores que no llegan, ¿no?, a estos sueldos, pero bueno, para muchos va a ser importante. Vamos al tema de la justicia, que me parece importante, ¿no? ¿Crees que en la actual formación del Poder Judicial, de la Corte, se puede llegar a lograr justicia respecto a estas causas contra las personas que tanto daño hicieron, ¿no?, para el país, ¿no? ¿O hace falta la reforma judicial sí o sí? No creo que con esta conformación, no solo de la Corte, sino de los principales tribunales del Poder Judicial, la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, la Cámara Federal de Apelaciones. En general, esos son los dispositivos más poderosos del Poder Judicial, y desde mi punto de vista no hay demasiadas posibilidades de avanzar en transformaciones y en cambios si no hay cambios sustanciales en esos lugares. Cambios sustanciales tiene que ver tanto con cambio de nombres. Me parece que hay algunas figuras del Poder Judicial que están absolutamente agotadas por decadentes, por corruptas, porque fueron parte de un sistema de persecución que claramente no pueden seguir
impartiendo justicia ni interviniendo no solamente en cuestiones que tengan que ver con causas contra el kirchnerismo, que es lo que habitualmente se habla acá. Nadie da ningún juez o muy pocos jueces o fiscales dan respuestas concretas a la sociedad en cualquiera de sus reclamos. Entonces, hace falta un cambio profundo en todas las estructuras, pero fundamentalmente en esos estamentos más altos, ¿no? Fundamentalmente en la Corte. Yo creo que la Corte tiene que avanzar hacia un proceso de cambio muy radical, con un número de miembros muy superior al actual, con otro funcionamiento. Así que no veo muchas chances de avanzar en cambios si no hay, si no sacamos algunos nombres que están hace muchos años en la justicia, ¿no? Sí, y toda la gente nos pregunta, ¿no? ¿Realmente crees que se va a dar esta reforma judicial en el próximo tiempo, ahora con el cambio de ministro también? Porque todos entendemos que es muy importante. Bueno, vamos a ver, el cambio de ministro era era central porque la ministra Lozardo, lo que, digamos, de alguna manera simbolizaba una forma de relacionarse con la justicia que tuvo Alberto inicialmente, en el primer año de su gobierno, una estrategia que buscaba acuerdos, que buscaba generar algunos cambios sin demasiados traumas, digamos, que con puentes, tendiendo puentes para que nos pongamos de acuerdo entre todos los sectores, que había que avanzar hacia determinado objetivo. Y bueno, claramente esa etapa fracasó porque desde el Poder Judicial no hay ninguna voluntad de negociar, ni de acordar, ni de cambiar nada. Ellos se dedicaron a desafiar y provocar al presidente permanentemente, a poner en tensión siempre su autoridad. Y bueno, entonces esa estrategia de acuerdo, de buscar puntos en común, a través de la entonces ministra Lozardo, terminó mal. Claro. Y por lo tanto había que cambiar tanto de estrategia como de figura encargada de llevar adelante eso. Y el presidente el 1 de marzo puso, me parece, un eje, por lo menos en el tema justicia fue bastante claro, puso un eje, me parece que ahí le dio un punto final a aquella estrategia, ¿no? A ese, de alguna manera, ese acuerdismo, y señaló que ya era el momento de pasar a otra etapa, con una personalidad distinta, muy fuerte, como la de Martín Soria, que es un militante político fundamentalmente. Claro. Que, digamos, la ministra Lozardo era, si se quiere, un cuadro técnico, digamos, no tiene el volumen político, la capacidad de Martín, que fue intendente de su ciudad 2 veces, bueno, es toda una trayectoria militante. Y además tiene formación en Derecho y tiene las cosas claras, y además, a partir de su asunción como diputado, llevó adelante también una serie de denuncias contra la mesa judicial del macrismo. Yo lo acompañé en ese proceso, y así que claramente la figura es adecuada para el momento. Vamos a ver cómo resulta, porque esto no es fácil, digamos, más allá de las ganas, de la personalidad, de la impronta de Soria. Del otro lado sigue habiendo un poder judicial que sigue absolutamente resistente a los cambios, y que va y que está muy digamos, no cayó bien su designación, justamente porque ellos no querían un dirigente que confronte, y acá lo que necesitamos es eso, ¿no? Entonces, claro, por lo pronto tengo buenas expectativas. Vamos a ver cómo resulta la gestión.
No, sí, coincido en eso de que a veces cuando se quiere conciliar, tiene que haber voluntad conciliatoria, si no, si la otra parte está totalmente cerrada y... Acá nunca hubo por parte de la justicia nada. Claro, no se puede. ¿Cómo le explicaríamos a la gente? Porque a veces cuando se habla de lawfare y todo este tema de las causas judiciales, ¿no? ¿Cómo le explicaríamos la importancia que tiene esto para la vida cotidiana? ¿No? Porque la gente puede pensar, ¿no? El ciudadano común, ¿a mí qué me afecta esto si no me cambia nada, digamos? El Poder Judicial, o sea, yo estoy con otras preocupaciones, con el trabajo, o sea, ¿cómo podemos lograr hacer entender eso? Bueno, sí, son muchos puntos de vista del que hay que abordar, pero uno, para entender esto, yo creo que una de las grandes lecciones la dio Cristina hace poco cuando tuvo esa audiencia judicial, sí. en donde prácticamente fue una cadena nacional, y ahí habló del Poder Judicial y del significado que tienen sus decisiones. Y esto tiene muchas connotaciones, pero acá hay un tema, podemos verlo desde un punto de vista muy práctico para la gente. La justicia, el Poder Judicial está de alguna manera organizado para defender los intereses de los poderosos, para garantizar que sigan replicándose las condiciones en las que nosotros desarrollamos nuestra vida. Entonces, si llevamos a la justicia un planteo para que se declare nulo o inconstitucional el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y a la gente le puede parecer algo lejano, pero de ese fallo va a depender si el gobierno puede o no puede aumentar las jubilaciones, porque si se declara nulo, no tenemos que pagarle al Fondo Monetario, y si la justicia dice que es válido, tenemos que pagarle al Fondo Monetario. Y si le tenemos que pagar al Fondo Monetario, tenemos que destinar un montón de plata del presupuesto para ese pago de cosas, para esas deudas, y no para aumentarle a los jubilados, no para hacer un puente, no para hacer un camino, no para generar, condiciones para que una fábrica se instale en determinado lugar y contrate gente. Entonces hay toda una cadena de consecuencias de algo que parece un fallo judicial que nunca me va a afectar. Pero está sí, absolutamente todo vinculado, todo ligado a los fallos judiciales. Todo está absolutamente entrelazado con decisiones de los jueces. Por eso yo siempre apunto a que una de las cuestiones más importantes y a la vez una de las deudas más grandes que tiene la democracia argentina es que la sociedad se involucre en los asuntos del Poder Judicial. Y eso, digamos, la gente no lo conoce. El Poder Judicial usa un lenguaje que la gente no entiende, todo adrede, deliberadamente, justamente para que no nos metamos en estos temas, para que no opinemos. Han construido un Poder Judicial exclusivamente para gente que entiende de leyes. Claro. Y justamente tiene que ser todo lo contrario. El Poder Judicial es un poder del Estado más, así como todos los ciudadanos eligen a sus diputados, a sus concejales, a su gobernador, a su presidente. No estoy diciendo que haya que elegir de manera directa a los jueces. Es una posibilidad, a mí no me disgusta, pero no quiero decir eso. Quiero decir que estamos acostumbrados a involucrarnos en cuestiones públicas como estas, ¿no? Las cosas de gobierno, la legislatura y demás, y pensamos que la justicia es otra cosa, que no tiene nada que ver, y que eso es solo para abogados y los jueces, lo que estudian, y es toda una gran mentira, es una construcción justamente que han hecho para que nadie se meta y siga siendo esto un privilegio, un coto privilegiado de algunos nada más. Sí, quizás... Entonces, lo más importante es que nosotros empecemos a involucrarnos. Para eso
en términos de la justicia, ¿no? Y para eso la militancia es la herramienta más decisiva que tenemos para meter de lleno a la sociedad en estos problemas. Sí, y también la importancia de esto de la reforma judicial para cambiar en sí todo, a ver, un proceso común, digo, un juicio, no sé, laboral, un juicio común, y la persona que hace un juicio, ¿no? La persona que se presenta a la justicia, quizá en todo el proceso no ve al juez, no tiene esa, es su señoría, vuestra excelencia. No, y no solamente que no vea al juez, primero que tarda o sea, uno lleva un despido, un cheque rechazado, un divorcio o lo que fuera y tardan 10 años en resolver. Sí. Es decir, el peor servicio público que tiene el Estado argentino es el Poder Judicial, sin duda, sin duda. No tienen ningún tipo de consideración, como decís vos, los jueces están en un sillón, en una oficina, no conocen a nadie, no conocen la cara de las partes, no saben realmente, conocen el caso a través de sus empleados. Los empleados laburan, los trabajadores judiciales laburan, y los jueces y fiscales se van a jugar al tenis o al golf. Vuelven, firman todo lo que trabajaron y se vuelven a ir, digamos, sin conocer absolutamente nada. Hay algunos que también sí, hay un atraso en materia tecnológica y de funcionamiento, digamos, a esta altura del siglo XXI, que la justicia argentina esté desbordada de papeles, es síntoma de que solamente sirven para eso. ¿Entendés? O sea, no puede ser un expediente en papel, todo burocratizado. Funciona mal todo, absolutamente todo, en el Poder Judicial argentino, sin perjuicio de que hay un montón de trabajadores, y por supuesto también hay jueces y fiscales que hay que rescatar, y funcionarios que hay que rescatar porque hacen bien su trabajo y demás, pero en general el funcionamiento del sistema es pésimo. Rodolfo, te habla Víctor Salazar, agradecido por la gentileza y la oportunidad de salir al aire. Te hago una pregunta. Has hablado de la cuestión importantísima de involucrarse en la vida política, en la vida pública, en la cosa pública. ¿Qué mensaje le darías a la población, especialmente a los jóvenes, de cómo involucrarse frente a un posible desencantamiento de la política o del interés por la cosa pública? Yo creo que hay muchas formas de participación. A mí la que me gusta, por supuesto, es la militancia política, la militancia partidaria, y sobre todo en un movimiento popular como el peronismo. Yo creo que esa es la herramienta más importante, la más decisiva para avanzar en procesos, si quiere, de emancipación, ¿no? Para sacarnos un poco toda la colonización mental que tenemos, con tanta cosa extranjera, tanta digamos, parafernalia que no tiene que ver con nuestras propias tradiciones y demás. Ahora, no es la única. Cuando hablo de involucrarse, no digo solamente de militar activamente, digo por lo menos de conocer o de interiorizarse, ¿no? De estar al tanto, de saber que a cada 2 años hay que votar y que hay que tener claro cuál es la realidad en ese momento de una sociedad, de un país, cuáles son los principales problemas, y cuáles son las propuestas. En definitiva, la política va a seguir conduciendo estos procesos. Lo que hay que definir es si vamos a hacer política emancipada, es decir, autónoma, la nuestra, la política argentina, la que defiende los intereses nacionales, o si vamos a hacer política de acuerdo a las instrucciones que vienen de otro lado. Pero la política va a seguir manejando, va a seguir dirigiendo el Estado. Pero la participación puede ser muy disímil después de esto: la militancia partidaria, la militancia en organizaciones no gubernamentales,
que hay mucha proliferación. No importa el formato, importa la actitud de un ciudadano que se muestra interesado por los asuntos públicos y que que razona, que piensa lo que está pasando, que elige un camino o que toma una decisión para ver cuál es el camino. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es que en nuestro país, al mismo tiempo que ha habido digamos, un reverdecer de la militancia y de la política de la mano de Néstor y Cristina, porque, digamos, miles, cientos de miles, millones de jóvenes se han volcado a la militancia por la aparición de ellos dos. También es cierto que hay una suerte de contra reforma o contrapropuesta, no sé, de los sectores antipolítica, ¿no? Que son muy poderosos, que te bombardean en los medios de comunicación todo el tiempo. Entonces hay una disputa ahí muy fuerte de sentido, que hay que estar, digamos, consciente, hay que estar lúcido de lo que pasa como para, digamos, entenderla, interpretarla y tomar definiciones. Cristina, en el acto del 24 de marzo, en la presentación donde ella estuvo, habló esto de la formación de un sentido común, ¿no? De un sentido común que viene desde aquellos tiempos y que lo siguen reproduciendo los medios hegemónicos y aquellos que defienden un modelo neoliberal, ¿no? Creo que hizo hincapié en eso. Te hago una pregunta, ¿qué pensás de las críticas que hubo de parte de Eve de Bonafini y Amado Boudou esta semana acerca, de la negociación con el fondo, de Martín Guzmán, incluso de Alberto Fernández? ¿Cómo lo ves? Yo creo que son todas críticas válidas. Y me parece que la cuestión del fondo es algo que hay que discutir en el frente. No es algo que no es una decisión más la de cerrar o no cerrar un acuerdo con el fondo en este año, en plena pandemia. No me parece a mí que esté demasiado equivocado Amado cuando plantea que no se puede hacer un acuerdo en estas condiciones este año. Por un lado porque estamos en pandemia, porque nosotros necesitamos un poco de aire para tomar impulso o regresar al camino del crecimiento económico y empezar a tener disponibilidad, digamos, para empezar a devolver la plata. Pero un acuerdo con el fondo este año, un año tan complejo en donde el Estado necesita de aplicar todo su presupuesto, toda su estructura a reactivar la economía, a poner en crecimiento, a poner en marcha el país. Lo cierto, que no veo mucha conveniencia para el acuerdo con el fondo. A eso hay que agregarle que hasta ahora el Fondo Monetario se han hecho los estúpidos con su evidente responsabilidad en el préstamo fraudulento que le dieron al país. Entonces, si el fondo no asume su responsabilidad de haberle regalado irresponsablemente una cantidad demencial de dinero al macrismo, que se fue por la fuga, la canaleta de la fuga, exclusivamente sabiendo además el fondo que iban a hacer eso con la plata, bueno, si no hay un gesto del fondo, con más razón se justifica no acordar. Acá tiene que haber una revisión de lo que hizo el fondo. El fondo tiene que ofrecerle a Argentina mejores condiciones. No puede ser gratis lo que hicieron. Ni para Macri, ni para el gobierno, ni para los responsables del Fondo Monetario que prestaron eso. Entonces, yo creo que son válidas las críticas en el sentido, primero, que todos pueden hacer sus consideraciones respecto de la marcha del gobierno. No somos
somos una coalición con distintas fuerzas políticas, matices, y por supuesto cada uno puede tener una visión distinta de las cosas. Si digamos, reprimimos la opinión interna, la de demás, me parece que no vamos a encontrar síntesis ni posibilidades de avance en los temas. Por eso, digamos, todas las opiniones son válidas, pero claramente en el tema fondo me parece que hay que tener en cuenta todo esto. Diputado, una última pregunta de mi parte. La ley de biocombustibles, creo que fue presentada esta semana. ¿Cómo quedó esta cuestión? Que creo que también hay mucha demanda respecto a legislar sobre el mismo. Bueno, se está trabajando en un dictamen. Hay una discusión. Nosotros, el gobierno, el proyecto del oficialismo, es un proyecto nuevo, no es la prórroga del régimen actual, es un proyecto nuevo que lo que busca es fortalecer a las pymes del sector. Hoy el esquema de biocombustible está muy hegemonizado por las grandes cerealeras que tienen que encontrar una beta muy interesante para hacer negocios negocios millonarios en función de su escala y de un montón de facilidades. Bueno, ese régimen, que además le cuesta bastante plata al Estado, correcto, nosotros queremos darle un punto final y avanzar hacia otro, en donde las pymes sean las verdaderas protagonistas del sector, y bueno, vamos a ver cómo... yo calculo que va a haber novedades en muy breve, porque estaba bastante avanzado el dictamen, así que vamos a ver en estos días, seguramente va a haber novedades. Muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, muy agradecidos porque nos has dado tu tiempo para charlar todas estas cuestiones tan importantes, ¿no? Por último, ¿no? Estaba escuchando la entrevista de Macri hace unos días que tuvo ahí en su canal, en La Nación Más. Y en un momento, bueno, él como que se victimiza, como que también a él le estaban haciendo lawfare, ¿no? Y en un momento dice que las denuncias que tiene por el correo, ¿no? Y por las causas, parques eólicos, todas las causas contra él y su familia, en un momento dice, son denuncias militantes con Tailade a la cabeza. ¿Qué respuesta le merece eso? Bueno, evidentemente les preocupa, para que me mencione, Claro. No son causas que le resbalen, evidentemente, porque no tenía ninguna necesidad de mencionarme y de instalar de vuelta las denuncias que yo le hice. De paso me sirvió a mí para recordar que todas las denuncias que yo le hice a Macri están en pleno trámite, están en plena investigación, ninguna fue rechazada, ninguna fue desestimada, y la verdad que son todas causas que lo van a complicar tarde o temprano. Pero a mí lo que me parece con respecto a eso, o agregaría algo, las denuncias militantes mías arrancaron cuando fui elegido diputado nacional en 2016. Empecé a hacer investigaciones y denuncias por hechos de corrupción del macrismo. Ahora, Mauricio Macri tiene denuncias penales desde que tenía 20 años. Exactamente. Yo tenía, y ayer puse en mis redes sociales una historia, digamos, ¿no? Yo tenía 12 años y Macri ya estaba imputado por estatizar la deuda fraudulenta, de manera fraudulenta, la deuda privada en la época de Cavallo y la dictadura. Después vino, vino Rousselot y las cloacas, vino el contrabando de Sebel. Yo ni siquiera me había recibido de abogado. Es decir, las denuncias militantes son de 2016 en adelante, pero toda la carrera delictiva de Macri es previa, así que nada, me sirvió para volver a instalar mi trabajo, me vino muy bien y vamos a seguir con eso. Perfecto. Es muy necesario y bueno, te agradecemos por la entrevista y bueno, tengo mensajes de agradecimiento. Muchos mensajes y que te felicitan por tu trabajo. Bueno, adelante, que sigas adelante, que firme adelante. Y agradecidos por ser, una persona que escucha a la gente y que representa a la gente.
Bueno, muy agradecido a los oyentes, a ustedes, y a siempre a disposición cuando tengan algún interés, volvemos a charlar, no va a haber problema. Un abrazo grande, compañero. Gracias. Muchas gracias por tu valioso tiempo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Rodolfo Teilhade, diputado nacional, en un momento que se está votando una ley tan importante, como dijiste muy bien, de la modificación del tuvo impuesto esta a las gentileza, ganancias. no pocos minutos, bastante tiempo minutos, habló casi con media nosotros. hora hablando con otras voces. Y bueno, la verdad que muy agradecidos porque realmente es importante. Y todos los mensajes también de agradecimiento y felicitaciones por su trabajo. Sí. Así que bueno. Muy bien, vamos a un tema para descansar un poquito Descansamos y seguimos un poco. así, continuamos acá, no se mueva, porque lo que viene es increíble. Bueno. Desde nosotros hacia vos. Desde la mañana hacia la noche. Una sola frecuencia. 92.3 FM Crisol. La frecuencia de tus latidos.